les damos la más cordial de las bienvenidas a Conéctate con tus derechos, un espacio de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Hace más de 30 años se estableció la Convención de los Derechos del Niño, lo cual significó un cambio de paradigma, de uno tutelar a uno de protección integral, reconociendo a la niñez como titulares de derechos. Esto, aunque suena muy técnico, implica muchas cosas como dejar atrás el enfoque asistencialista y más aún dejar atrás la visión de que las personas solo cuando son adultas tienen más derechos que cuando son niñas y niños. Para hablar más de este tema, les presentaremos una entrevista que le realizamos a la socióloga Marta Martínez Muñoz, experta y consultora en temas de infancia y política pública en América Latina y España. Acompáñenos en la próxima media hora a Mayusa González Kawich, Nayeli García, Manuel Angulo Morales y a su servidora Odette Solís García. Como siempre, les hacemos la invitación para que participen con sus dudas y opiniones en la parte de comentarios aquí abajo. Vamos de lleno con este programa en la sección Derechos Humanos en Corto con una breve cápsula de UNICEF, No eres más que un niño, con una aleccionadora reflexión sobre la niñez y el adultocentrismo. They say, children should be seen and not heard. They say, you'll understand when you're older. You're just a kid. But a kid swam for 3 hours on the open sea to save 18 lives and became an activist for refugees. A kid broke through barriers to keep migrant families together and delivered a message of hope. Let us fight with love, faith, and courage so that our families will not be destroyed. A kid was forced to kill in a brutal civil war and became a human rights activist, freeing other children from violence. A kid fought for girls' right to education, was shot in the head in retaliation, and won the Nobel Prize. This award is not just for me. It is for those forgotten children who want education, who want peace, who want change. And a kid spoke truth to power, inspiring a historic movement against climate change. We kids shouldn't have to do this. I wish that the adults would take their responsibility and do this instead. But since no one's doing anything, we have to. Kids are speaking up. Kids are demanding their rights. Kids are acting now for a better tomorrow. What will you do? Después de haber visto esta cápsula, ¿qué te parece si nos vamos con la entrevista que le realizó el maestro Marco Antonio Toewan, presidente de esta comisión, a la socióloga Marta Martínez Muñoz, vía remota, pues nuestra invitada reside en Madrid y que dada la diferencia de horario, esta entrevista fue grabada previamente. Vamos pues con Conexión DH. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en este programa para hablar sobre un tema muy importante que es de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por ello, hoy nos complace y nos sentimos muy honrados con la presencia de nuestra invitada Marta Martínez Muñoz, quien nos acompaña desde Madrid. Bienvenida. Muchas gracias, presidente, un placer. Marta Martínez es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, máster en Necesidades y Derechos de la Infancia, cuenta con cursos de doctorados y es experta en evaluación de políticas, programas y proyectos de desarrollo. Tiene una trayectoria profesional muy vasta y significativa como consultora internacional en derechos y políticas de infancia, realizando evaluaciones, investigaciones, formación especializada y asesorías a diferentes organizaciones no gubernamentales, instituciones, organizaciones de Naciones Unidas y movimientos sociales de base en España y América Latina.
Ha acompañado procesos de diseño de estrategia institucional, fortalecimiento de organizaciones, generación de conocimientos y sentidos de equipos. Y ha desarrollado diferentes herramientas de investigación participativas aplicadas con éxito en más de 15 países de América Latina, tanto en zonas rurales como urbano-marginales. Particularmente en México, trabajó recientemente como consultora con una organización civil relacionada a la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia indígena en una comunidad de Chiapas. Muchas gracias, maestra. Un honor tenerla con nosotros. Igualmente, el honor es mío. Si nos lo permite, para preguntarle, maestra, estamos ansiosos de conocer mucho sobre el tema, con preguntas fundamentales. ¿Qué es la niñez y por qué debemos eliminar el término menor al dirigirnos a niñas, niños y adolescentes? Bueno, esta es una gran pregunta porque una de las, digamos, tareas a las que nos dedicamos desde la sociología es a transmitir que hay realidades muy diversas a lo largo del globo. Y no solo realidades entre países, sino también realidad al interior de los propios países. Ustedes saben que en el propio México no es lo mismo ser una niña o un niño y vivir en una comunidad indígena que vivir en una colonia con todas las comodidades, ¿verdad?, en cualquiera de las grandes ciudades. En ese sentido, quienes se han venido dedicando a los estudios de infancia, pues la niñez no es lo mismo para alguien que trabaja en la demografía, que para alguien que trabaja en la psicología, que para alguien que viene de la medicina o incluso del urbanismo, ¿no? Entonces, desde la sociología lo que venimos a decir es que la infancia es una construcción social, que esto significa que la infancia es, de alguna manera, lo que cada uno, lo que cada una pensamos que es, que no pocas ocasiones se retrotrae a lo que ha sido nuestra propia infancia. Y eso ha ido generando pues una serie de agenda, de valores y de elementos de aquello que los niños deben y no deben hacer, o aquello que las niñas deben y no deben hacer. Y todo lo que se sale de eso se considera que es socialmente problemático. De hecho, desde la sociología, una de las preguntas fundamentales que nos realizamos es ¿cuál es el papel, cuál es el rol que tienen las niñas y niños en la sociedad? Y cuando digo en la sociedad es en el ámbito familiar, en la escuela, en sus comunidades y, ¿por qué no, también en las instituciones o en una propia defensoría, ¿no? Y en esa lógica, eliminar el término menor creo que es algo que no es solo una modificación del lenguaje. Menor, quiero recordar que no es un sustantivo, es un adjetivo calificativo que, como usted muy bien dice, hay que eliminar, y hay que eliminarlo porque tiene un componente de carácter peyorativo, porque tiene un componente que, digamos, minimiza y desconoce, o más bien violenta, pues los enormes saberes, capacidades y realidades que muchas niños y adolescentes tienen sobre sus vidas, que son los principales expertos y las principales protagonistas. Por eso creo que es importante. No es lo mismo decir menores que atribuirlo a algo relacionado. Es decir, la población menor de edad es correcto porque nos estamos refiriendo a un grupo poblacional. Pero hablar de menores como tal es calificar de hecho de manera prejuiciosa. Y todas sabemos que hay niñas y niños con enormes capacidades, con enorme criterio, que pueden hacer un análisis de lo que ocurre en su escuela, en su familia, en sus comunidades, a sus hermanos más pequeños, y por lo tanto la minoridad no debería de ser un patrimonio de la infancia, debería de ser un patrimonio de quien no tiene criterio independientemente de su edad. Muy bien, qué claro, maestra, sobre todo la parte de que sean titulares de derechos, ¿no? Y usted que refiere esos ámbitos, pudiera también hablarnos un poco qué sistemas de dominio entonces son los que debemos analizar en esta discriminación latente, ¿no? Este es un eje fundamental porque yo creo que aquí los estudios de interseccionalidad nos han aprendido mucho a entender
cómo las desigualdades sociales van mucho más allá de lo que puede ser las características de una persona. Y el problema que hemos asociado siempre con las niñas y niños es que pensamos que son menores de edad y que ya no tienen otra característica. Y ese es un error en términos analíticos y en términos de políticas públicas, ¿no? Y de alguna manera hay que asociarlo con otros sistemas de nominación que están presentes en nuestra sociedad. Por lo tanto, hay que cruzarlo con la condición de raza, la de género, la de clase, la condición sexual o también la religión, que puede ser un motivo de discriminación. Cuando hablamos de esos sistemas de dominación, generalmente están presentes casi todos los que he mencionado, excepto la edad, porque es probablemente el sistema de dominación más naturalizado que tenemos en nuestras vidas cotidianas. En algunos elementos hemos hecho grandes avances, en otros sistemas de dominación hemos hecho grandes avances, pero en este todavía, pese a que los derechos de la infancia ya tienen más de 100 años y en términos de sujetos de derechos, como usted decía, pues ya tenemos más de una treintena de años, sigue siendo complejo porque los cambios culturales son complejos. Entonces, cuando analizamos una situación que afecta a los niños y niñas, y cuando digo que afecta, no tiene por qué ser negativamente, simplemente aquella situación en la que están, no podemos quedarnos solo con que son ciudadanos menores de edad. Tenemos que ver si pertenecen a una minoría étnica que está siendo perseguida por uno u otro motivo, si son niñas, que son entonces, están más expuestas a todo tipo de violencia, si pertenecen a una comunidad en situación de pobreza, a un territorio en disputa. Todo esto afecta. Y sin embargo, cuando hacemos normalmente o cuando tratamos de analizar la infancia, pues hay un montón de elementos que no están presentes porque los tratamos como si fueran una categoría homogénea y nada más lejos de la realidad. Es como si pensáramos que todos los hombres o todas las mujeres viven bajo las mismas circunstancias, y no es cierto. No es lo mismo ser la presidenta de una gran institución a ser una mujer vendedora de choclo en la calle. No tiene nada que ver. Entonces, esos elementos, los mismos, digamos, son como gafas diferentes para analizar la realidad, son los que quienes nos dedicamos a la defensa de los derechos de la infancia decimos hay que tenerlos presentes. Gracias, maestra. Y es aquí entonces donde se inyectan las ideas que usted nos va a explicar con más precisión sobre el adultocentrismo, ¿no? Esas de que se minimicen o se tomen en sentido peyorativo las opiniones de este grupo poblacional. Y entonces viene la palabra objeto, ¿no? Nos gusta usar, sobre todo a los abogados y abogadas, ¿no? Objeto. Que las niñas y niños son objeto, ¿no? ¿Cuál es su opinión al respecto, maestro? Bueno, con el adultocentrismo tenemos otro desafío grande. Primero porque yo creo que no tiene el mismo posicionamiento en términos culturales, en términos de asunción cultural, que tiene, por ejemplo, una matriz analítica como es el patriarcado. ¿Por qué? Porque decía que precisamente en este análisis interseccional parece que la edad es como el más asumido, y esto no es así. Entonces, el adultocentrismo, para empezar, es un sistema de dominación. Un sistema de dominación que está fundamentalmente basado, podríamos decir, una frase que yo creo que es gráfica, es el gobierno del sujeto adulto. Y el gobierno del sujeto adulto significa que todo lo que está fuera de él no tiene capacidad de intervenir, de negociar, de conversar, de dialogar, de hablar. Entonces, el adultocentrismo es un sistema de dominación. Para algunas está incluido en el patriarcado. Yo creo que hay que hacer un ejercicio de visibilizarlo de manera diferente, porque creo que estamos todavía en un proceso de posicionarlo como tal, ¿no? Por otro lado, eso lleva a numerosos elementos que se concretan desde cualquier acto de la vida cotidiana. Cualquier persona que nos escuche, ya sea una mamá, ya sea un papá, ya sea una maestra, un maestro,
pues eso ha generado tensiones y conflictos en la vida cotidiana que no han sido resueltos y que pareciera que hacen chocar el mundo adulto con el mundo de las niñas y niños, ¿no? Pero también en las políticas públicas. Y entonces entendemos que las niñas y niños están en el mundo de la naturaleza frente a los adultos que estamos en el mundo intelectual, las niñas y niños en el juego y los adultos en el trabajo, ellos y ellas en el ámbito privado y nosotras en lo público, y así podríamos poner un sinfín de ejemplos que no responden a la realidad. En ese sentido, pues tratar de desvelar cómo se han producido o cómo se producen esos mecanismos de dominación que tiene que ver con lo cultural, pero que también con lo simbólico, y contextualizarlos en el lugar en el que se dan, para tratar de entender que toda persona adulta, incluso aquellas que nos creemos que tenemos interiorizadas pues los principios básicos éticos de los derechos de la infancia, podemos pensar nuestra manera de ser un defensor, de ser una maestra, de ser una mamá, de ser un compañero, de ser un médico, y donde tratemos de dialogar con los niños y niñas, minimizando al máximo nuestras relaciones de poder. Pero como decía, está muy naturalizado. Si me permiten la analogía, ahora que estamos en este contexto de vacunación mundial, yo creo que el adultocentrismo requiere de dosis vacunales periódicas. No basta con pensar que uno ya se convirtió en una persona antiadultista. Necesitamos generar una alianza enorme de personas antiadultistas, que nos declaremos personas antiadultistas en público, en la escuela, en la familia, con los compañeros, igual que han hecho, y que creo que hemos aprendido mucho bueno, pues de las violencias machistas, que nos declaremos abiertamente personas antiadultistas y que no permitamos que en nuestra presencia se generen discriminaciones, por muy chiquitas o muy grandes que sean. Creo que necesitamos verbalizarlo públicamente. Voy a romper un poco con el protocolo de las preguntas a cuestión de mi directora de comunicación, pero hay una frase que en México se usa mucho y seguramente en otros países también, y tropicalizando la situación de Quintana Roo, que dice: ¿tú qué sabes del amor si nunca te han besado? ¿No? Y lo refiere mucho a estas ideas de comportamientos de no tener experiencia, ¿no? Y lo digo porque esto lo romantiza, pero me gustaría mucho, maestra, que usted nos dijera más sobre eso, porque es muy emocionante, ¿no? Prejuicios, frases tan célebres en México de son mis hijos y yo con ellos los quiero, yo los educo como yo quiero, una nalgada a tiempo evitará problemas futuros. En las redes sociales, antes nos pegaban, por eso somos hombres de bien, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto de objetivizar, de cosificar y por supuesto, de no tenerlos como titulares de derechos, ¿usted cómo consideraría que en México, más bien, cómo se invisibiliza a las niñas y a los niños entonces en México, y también en el caso de Quintana Roo, que es la parte del Caribe mexicano, ¿no? Fíjese, Marco, que creo que ha puesto usted, aunque nos hayamos salido del guión, el dedo en un eje nuclear, porque la cultura popular es una expresión, o mejor dicho, puede ser un reflejo clarísimo de cuántos mecanismos tenemos todavía que superar. Y yo utilizo mucho los refranes populares, que algunos son universales y luego tienen sus versiones, ¿verdad? Pero efectivamente los refranes populares son muy expresivos de cómo identificamos a una u otra población, ¿no? Hoy en día ya es complejo hacer un chiste machista en público, o al menos va a haber alguien que nos alerte al respecto de, oye, esto que estás diciendo es irrespetuoso. Pero no nos ocurre así con los refranes o con los chistes que tienen que ver con las niñas y niños. Usted ha puesto un refrán, yo le voy a poner otro, por ejemplo: cuando seas padre comerás huevos, quien con niños se acuesta mojado se levanta, carne de mi carne, sangre de mi sangre, que les niega su identidad. Tenemos tantos elementos culturales que no permiten entender que las niñas y niños
tienen su propia identidad, tienen su propia cultura, son sujetos, son ciudadanos y seguimos empeñados en, digamos, ubicarlos en esta lógica de preciudadanía, porque también partimos de lógicas de ciudadanía muy formales, muy basadas en el derecho a elegir y ser elegido, el derecho al voto, que como sabemos además el derecho al voto no es la misma edad en todos los países. Tenemos variaciones desde los 16 hasta los 21. ¿Esto por qué? Porque es un acuerdo social. Por eso yo decía, la infancia es una construcción social. Y en ese sentido, tenemos muchas frases, por ejemplo, nuestros niños. Esto es una frase muy común en el mundo de las ONGs. No son tus niños. Sí, en todo caso son las niñas y niños con los que tú trabajas, porque no lo diríamos con cualquier otro colectivo. O tenemos frases que creo que también tienen su sesgo adultocéntrico, que es: hay que dar voz a las niñas y niños. ¿Pero por qué hay que darles voz? Si la tienen, tendrás que generar canales de escucha, pero dar voz nos convierte en adultos salvacionistas. No, los niños y niñas, los bebés tienen otra manera de comunicarse, pero también tienen su voz a través del llanto, a través de los gestos. Pero las personas adultas, las instituciones, en este caso que estamos con la Defensoría, ¿verdad?, no tienen que dar voz, tienen que reconocer los derechos. Y en esa lógica usted decía algo muy importante, y es que el marco de derechos, digamos, abre la posibilidad de que el concepto de protección, que siempre ha sido un concepto de carácter subjetivo, el concepto de protección de derechos, no de protección de la infancia, sino de protección de derechos, ya no es motivo de disenso. Quiero decir, un chancletazo, que ustedes han tenido un intenso debate a este respecto, hasta hace poco se consideraba de carácter terapéutico, pero afortunadamente cada vez se posiciona más como un elemento de maltrato. Claro. Como ocurría de puertas adentro, ¿verdad? Esto era, bueno, no, esto queda en el ámbito privado, esto no hay que criticarlo. No, yo le corrijo por tu bien, yo te corrijo, te pego porque te conviene. Bueno, este marco afortunadamente está cambiando, pero insisto, nos queda todavía mucho camino por recorrer. Gracias, maestra. Y fíjese que ahora que mencionaba, y aquí continúo con el guión para la directora, es importante mencionar, ahora que decía usted la frase, ¿no?, de nuestros niños, que incluso viendo, hasta voy a jugar un poco con la gramática y la redacción, ¿no?, en títulos inmensos, nuestros niños cuando nos conviene, pero los niños de la calle, ¿no? Los adolescentes, ya entonces el nuestro se separa, ya no es de pertenencia, ¿no? Y entonces el lenguaje incluso, y el lenguaje y la aplicación y la atención que hacemos las instituciones que nos toca lidiar, trabajar y también atender tanto en lo negativo como en lo positivo, toda la política pública. Y ahí va la pregunta orientada, ¿no? Me venía un ejemplo en el caso de las personas menores de edad infractoras. Y luego creo que es fundamental que si las políticas públicas no funcionan, porque creo que además es un elemento fundamental de conseguido, eso significa que no han sido oportunas, porque la responsabilidad está en el mundo adulto. Entonces, bueno, en los últimos años, con la introducción de la Convención, yo creo que se ha incorporado un elemento que es interesante, pero que todavía no ha permeado lo suficiente en todas las instituciones. Sí ha permeado en las instituciones de infancia, aunque nos queda mucho por hacer, y ha permeado menos en el resto de instituciones, porque tiene que ser una política de carácter transversal, que es cómo trabajar, cómo pasar del dicho al hecho, cómo hacer de lo jurídico algo ético, pero también algo metodológico y algo que sea orientativo de cara a la política pública. Y en ese sentido, pues yo creo que la mayor parte de las políticas públicas han sido diseñadas en escritorios, con poco concurso ciudadano, y desde luego si son con poco concurso ciudadano, menos todavía de las niñas y niños.
Como evaluadora de políticas públicas y habiendo conocido numerosas experiencias en México y en América Latina, hay una cosa que está clara, que es que la política pública que atiende un espacio de escucha, que responde a necesidades reales y sentidas y que se diseña de manera colegiada y que reconoce que los derechos no son privilegios, sino que son un estándar mínimo a la que toda persona debe disfrutar, pues se abre un elemento indudablemente de mejor éxito. También es verdad que hay que ser muy honestas, y es que no toda política pública que lleva el estándar enfoque de derechos tiene enfoque de derechos. Porque para barnizar, en general, para dar un barniz, somos bien maestras y maestros, pero para profundizar parece como que estamos 2 pasitos más atrás. Entonces, el lenguaje es importante, pero no toda etiqueta implica que se ha hecho un cambio profundo al respecto. Y luego creo que es fundamental que si las políticas públicas no funcionan, porque creo que además es un elemento fundamental de salud democrática de una sociedad, ¿no? En nuestro caso, desde Enclave de Evaluación, donde trabajo, hemos hecho un gran esfuerzo que al principio nos costaba, porque le estoy hablando de hace 22 años que yo empecé a evaluar, cuando nos pedían evaluar una política pública dirigida a niños y niñas, y yo incorporaba a las niñas y niños como actores principales de la evaluación. Me decían, ¿pero cómo vas a preguntar a las niñas y niños? Y decía, bueno, porque son los principales sujetos destinatarios de la política, ¿cómo los vamos a dejar? Esto ya no ocurre tanto, pero insisto, no podemos dormirnos en los laureles, y sigue siendo un tema en el que queda mucho camino por hacer, pero también, miremoslo en positivo, en los que nos queda mucho trabajo por posicionar, por ampliar y por hacer alianzas entre las diferentes instituciones, eso está claro. Maestra, se nos acabó el tiempo, estoy bastante emocionado con su plática. Me gustaría mucho, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos y también de la gente que nos escucha, que nos regalara alguna referencia para leerle, algún ensayo que podamos googlear, alguna revista que nos recomiende, igual para que podamos saber más sobre el tema. Sabemos de su vasto trabajo. Esperamos que no sea la primera ni última vez que nos acompaña el programa. Sabemos que también es un esfuerzo por el horario que tenemos de diferencia en Europa y con México. Y pues muy agradecido, maestra. Yo encantado porque recojo de usted algo muy importante que lo mencionó y que para que es transversal, la voz, recoger la voz, como dicen por allá, ¿no? Usted decía eso de darles voz, suena bastante adultocéntrico, ¿no? Más bien generar espacios, generar políticas que recojan la voz de los niños y las niñas y que nos digan ellos qué es lo que está funcionando y qué es lo que está fallando, ¿no? Obviamente con la guía que hacemos también la gente que somos profesionales en el tema. Yo le agradezco mucho estar aquí en su tiempo. No sé si quiera comentar algo ya rápido para irnos, muy breve. No, bueno, agradecer también el espacio de diálogo. Espero que si hemos conseguido que una o dos personas, las que nos escuchan, le hayamos hecho reflexionar su manera de ser una persona adulta en el mundo, creo que lo hemos conseguido. Y les pasaré a nuestras colegas el blog de Enclave, donde tenemos lecturas de temas muy diversos, que son breves, que son cortitas, para no recomendar aquí un gran tratado de derechos humanos, que creo que lo puede leer tanto un profesional como padres y madres, como maestros, maestras. Les recomendaré el blog de Enclave de Evaluación y lo pasaré a las colegas para que lo pongan en el programa de radio. Muchas gracias, ha sido un placer realmente. A usted, doctora y maestra, muchas gracias. Vámonos a una pausa y al regresar tendremos la interpretación del programa en lengua maya con nuestra compañera Mayusa González Kawich, instructora de capacitación en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Nuevamente, muchas gracias. Hasta luego, doctora. Gracias.
chinil kinti talaklesh. Nuk abah yetela tohbenilop. El nuk besati mola yetushkutano el talu tohbenilak almak. Tiu Petro Quintana Roo. Tuju pahtalak aholtika tohbenilobe amentik achi yo salva ashoma uheltik. Yetelu yala el techo tumen macho como Jacob tile molayila. Bashu pahtala betik yo salatalamile. Bela que tan sipal yetel Marta Martínez Muñoz. Leti yaba chumeyah yanyo olal kekelas kashan shokilop yetel tzibop utialu chimpol talu tohbenilop palalop. Leti gwala yo olal wale mejen palal loba yan yetel tankelem palalobo winikop utial kanatbi wa utial chimpol talu tohbenilobe. Leti tanu tsolik palil kuna atal hela antak ichil kekelas no shokilop. Palil, kung el bal kubin umag antikle hilantak much kahnalilo, wa sociedades kuyalalo. Tush huntul chanchu pal wa chanchipal, wa mo betike bishkanang ustale, kuyilal talam. Le betike, hachkabet ushul saluyal al tiop, chichanil, hebish wa minanu nato, tumenyabach palalop, yang uno pokelan. Beisham, tanu tikbaltik, Kestok uman sin habo chunuk ubet tal me Jacob yo salutos benilok palal. Letiek ino ba mauyilal wale palalobo kustalop di el mehen kahtalil. Wayantak inki baatil wa bishwinki. Wa mas wal yete oti. Tumenyang masho kubeti koble alma anobo. Kuna ati koble palalobo ketil kustalop. Lelo tu maha. Beishan tu yala yang ya bachnu kuchmako. Kuyilikople palalobo ke bishwaminan upahtalilo. Tumenkunatko, chele tiop tzok uchihilo yanunato. Hetuno, le palalobo ma upahtalutzigbalop, ushoko, wobetiko ulak balo. Le tukulilob, kabet shul siktum. Beishan, kabet kananti kutohbenilop, machenk alik palal, paale ma woksik ichile tiop, le ma shoktan kukustalop ichil talamit. Ulak baltitola, yang yabach almat ano mapatlobi. Tumenleye kubetal tupachi lukuchil mehil. Ma tubetal, wach akuyu balutam palal. Wale much kahnalobo. Yosalelot wilik palalo minanu lag tilop, wa minanu yotochop. Lebetike, abetinatik letok benilop, utial tulak almak, machen ulak nohochmako. Beishan yan utoh benilop, wa upah talilop, titulakal mehempala, shlobayan, yetel, tankelem palalop. Nipolal titech, nipolal titalaklesh tumentacha kuyesh lite, soltikba, akubetik le ahkansa ha, hachton yan unoh ohelalil, yosal uchimpol talutoh benil, tulakal mehempal. Yang uikiba, yang iligba, tulak semana. Kanan tawaish. Continuar en esta sección. En lo que aparecen en nuestras pantallas, las diferentes vías de contacto, vamos entonces a presentarte a nuestra compañera Nayeli García Acevedo, y ella es la coordinadora de atención a la niñez, adolescencia y discapacidad de esta Comisión de Derechos Humanos. Y por supuesto, a continuación daremos lectura a algunas opiniones y preguntas que estamos recibiendo en el programa, por ejemplo de la señora Laura Sánchez, que nos pregunta: en caso de que sepamos de un asunto relativo a un tema de violencia en contra de una niña o un niño, ¿podemos presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos? Hola, muy buenas tardes a quienes nos acompañan en el día de hoy. Bueno, en relación al caso que nos comentan, pues efectivamente, bueno, no se pudiera interponer o acudir a la comisión para que se le diera la asesoría o la explicación ante qué instancia acudir para interponer la denuncia cuando alguna niña o niño sufre violencia. Si la Comisión de Derechos Humanos toma el caso, lo canaliza a la instancia que le compete para que sea atendido. Algo que es muy importante recalcar y que constantemente se ha estado difundiendo, la obligación de atender algún caso en que niñas, niños o adolescentes sufran violencia tiene que ser atendidas por
cualquier servidor o servidora pública. Esto es una obligación que la propia Constitución establece. ¿De qué forma? Bien, por ejemplo, en el caso de la Comisión de Derechos Humanos, al momento de tener conocimiento de un caso en que un niño o una niña sufre esa violencia de parte o en el hogar, nosotros canalizamos esa problemática a la instancia que le compete para que les den el seguimiento. La comisión monitorea que se le esté dando el seguimiento puntual al caso el caso que se canaliza. Muy bien, muchas gracias. Gracias, maestra Nayeli. Gracias por estar en este espacio con nosotros. Y por supuesto le agradecemos su participación. Y vamos de inmediato con mi compañera Odette Solís para el cierre de esta edición. Muchas gracias. Y bueno, es así como hemos llegado al final de una edición más de Conéctate con tus derechos. Agradezco a todo el equipo de trabajo que hizo posible esta transmisión. Esperemos que este número les haya gustado y que hagan correr la voz de este espacio y que nos sigan sintonizando a través del 104.5 FM de Radio Xenca en Felipe Carrillo Puerto los días martes. A nombre del presidente Marco Antonio Todewan, les agradezco habernos escuchado y visto. Nos vemos el próximo viernes y que tengan un excelente fin de semana.